por supuesto, el nacimiento de Jesucristo, ¿ya? Y yo no sé qué es lo que estaba buscando, pero no importa. Voy a ver. Ya voy a ver, ya. Entonces vamos a Lucas 1, versículo 5. Vamos a partir de ahí, ¿ya? Vamos al anuncio del nacimiento de Juan. Vamos a leer. Señor, yo te pido que tú vengas a estar con nosotros, inclinen su rostro y por favor pídanle a ustedes que el Señor les revele, ¿ya? Es súper importante porque el Señor da muchas revelaciones y si usted, el Espíritu Santo no les revela, quedan igual. Se van y al otro día ya no se acuerdan lo que yo prediqué. Así que pídanle al Espíritu Santo para que escriba en sus corazones lo que vamos a hablar, ¿ya? Entonces, Señor, te damos gracias porque tú vienes a estar con nosotros y eres tú el que nos enseña, Señor. Así que ayúdanos a mantener esa relación íntima contigo, cada vez más estrecha, para que tú nos puedas enseñar, nos puedas transformar y puedas hacer las personas que tú planeaste cuando pensaste en nosotros. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo, amén. Todos dijeron amén. Ya. Entonces, dice así: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Voy a leer rápido nomás porque esto es una historia, ¿ya? Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. O sea, no había ninguna posibilidad de tener hijos. Eso es importante, ¿ya? Por eso lo recalco. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a las costumbres del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera, orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió el temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Este es Juan el Bautista. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondió el ángel, le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar. Este ángel no tenía mucha paciencia, ¿se dan cuenta, no? Va a quedar mudo por no creerme. Hasta el día, y no vas a hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Se acabó el tema, ¿ya? Entonces, voy a saltar al 23, ¿ya? Y cumplido, ahí mismo en el 23 dice: y cumplido los días de su ministerio, Zacarías se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha dicho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Eso está hablando ella, ¿no es cierto? Porque no podía tener hijo, entonces esa es quitarle la afrenta ante los hombres. Entonces después viene el anuncio del nacimiento de Jesucristo. Al 6º mes, el ángel Gabriel, se dan cuenta, han pasado 5 meses de allá, al 6º mes, al mes siguiente de lo que acabo de leer, aquí empieza lo más importante, ¿ya? Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Eso es muy importante, de la casa de David, o sea, era heredero de David, como la Virgen también, María también era heredera. Si nosotros vemos la genealogía, ellos descendían directamente de David, ¿ya? Y el nombre de la Virgen era María. Y entrando el ángel de donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida. Subrayen eso, muy favorecida. Guárdenlo. El Señor es contigo. También eso.
muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Ahí hay otra cosa más, gracia delante de Dios, ¿ya? Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Aquí se dan cuenta la diferencia con Zacarías. Ella también duda, ¿cómo va a hacer esto? Hace la misma pregunta que Zacarías. Eso es importante verlo, ¿ya? Y respondió el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, él tuvo paciencia porque es diferente un sacerdote que debía saber y creer, ¿no es cierto? Una niña que está recién, ¿cierto?, creciendo, todavía no era grande, debe haber tenido unos 16 años por ahí, la Virgen, cuando pasa esto. Y por eso él tiene la paciencia, por eso es la diferencia. Se dan cuenta que al Señor no se le escapa ni una cosa, está todo aquí, porque es de la realidad, esto está tomado de la realidad, aunque parece tan así sobrenatural. Y mire lo que dice aquí: y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido, hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Entonces, aquí el ángel en su misericordia le dice: mira, lo tuyo es tan cierto como que Elizabeth, que tú lo puedes comprobar porque ya tiene 6 meses, está embarazada siendo estéril. Y por eso le dice: porque no hay nada imposible para Dios. Entonces, le da una prueba en lo real a la Virgen para que crea que ella había concebido en ese momento con el Espíritu Santo, ¿ya? Y lo otro que me llama mucho la atención también a mí es que por primera vez aparece el Espíritu Santo como tal en la Biblia, ¿ya? ¿Se dan cuenta, no? O sea, el Espíritu Santo estuvo siempre, pero por primera vez se le está nombrando Espíritu Santo. Entonces, lo que recibió María como Madre de Dios, recibió todo algo nuevo, completamente nuevo, y por eso tienen que comprobarle, ¿no es cierto?, con este embarazo de Elizabeth o Isabel, para que ella crea y pueda justificar, porque imagínense una doncella que estaba comprometida para casarse, o sea, está esperando el matrimonio, llegaron del novio a decirle: estoy embarazada, era para que la apedrearan y todo lo demás. Por eso que el ángel, no lo vamos a leer esa parte, le tiene que decir también a José que eso es un hijo de Dios y tienen que creer nomás, ¿ya? Entonces, después dice: porque nada es imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Inmediatamente María creyó. ¿Se dan cuenta o no? Apenas le dice lo de su prima, Elizabeth, y le dice: porque no hay nada imposible a Dios, entonces ella cree. Y mire lo que dice el 39, al tiro. Dice: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Alicia. Fue inmediatamente a ver si estaba de 6 meses, y de 6 meses se nota, ¿sí o no? Por eso esperaron 6 meses, sí. Si el Señor es muy inteligente. O sea, cada cosa que uno ve aquí tiene que ser real, po. ¿Se dan cuenta que no se escapa nada? Están todos esos detalles. Cuando uno lo empieza a ver y analizar, se da cuenta de estas cosas. Entonces, quiero también leer Lucas 2:11, que es cuando no solo anunciado, sino que anunciado que nació Cristo, ¿ya? ¿Qué es lo que celebramos ahora, ¿ya? Dice: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Le dice, se le aparece un ángel a los pastores que estaban pastando con sus ovejas en la noche. Esto, saben, es muy importante. ¿Por qué? Porque hay un solo momento en Israel que tú puedes pastar con las ovejas en la noche.
es para decir, mira, en este tiempo nació Jesucristo. ¿Y quién es el mes de Nisa? Nisa quiere decir el comienzo. En ese mes ellos pueden pastar en la noche con sus ovejas afuera porque hace la temperatura suficiente. Y es el mes que nacen los corderos para el sacrificio, porque donde Jesucristo fue a nacer era un pesebre no de cualquier criadero, sino que era un pesebre dedicado, donde nacían los corderos para el sacrificio. ¿Sabían eso? Bueno, ahora lo saben. O sea, no hay nada de casualidad. O sea, que fue a nacer a ese pesebre, fue a ese como corral que había, ¿no es cierto? A un pesebre, eran un criadero de corderos que llevaban para el sacrificio. O sea, tenían que ser perfectos, como eran los corderos, porque si tenía una manchita ya no servía para el sacrificio. Y por eso Jesucristo nace ahí, para que vean cómo Dios tiene todo planeado. El momento, la fecha, todo para que pudiera nacer en Nazaret, porque había un, ¿cómo se llama? Estaban contando a la gente, ¿cómo se llama eso? Un censo, ¿no es cierto? Para que fuera trasladado porque ellos eran de ahí, de Nazaret. Entonces tuvo que nacer ahí, estaba todo planeado, la fecha, todo, ¿ya? Entonces, por eso podemos averiguar la fecha, que es más o menos en abril, el tiempo de la Pascua, más o menos coincide con el tiempo de su muerte, ¿ya? Por ahí parte el mes de Nisa. No lo vi bien, pero por ahí parte. Y bueno, cambia todos los años porque su calendario es diferente al nuestro, ¿ya? Entonces, dicho esto, dice, bueno, le están diciendo a estos pastores que están ahí afuera, ¿no? Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Eso nótenlo, en la tierra paz. O sea, Cristo traía la paz a nuestra. ¿Y qué es lo que es la paz? ¿Qué es lo que cuando Jesucristo dice paz a vosotros? ¿Qué es lo que sale de ahí? Porque eso lo hemos aprendido. ¿Qué es lo que es? El Espíritu Santo, ¿cierto? Por eso que dice que viene la paz a la tierra. Buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y vieron pues apresuradamente y vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Eso nomás quería yo leer, pero saben que a mí me saltó algo y ahí parte toda esta prédica, porque ahí nace el Señor, ¿no es cierto? Pero dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. ¿Se dan cuenta? Dice Hijo del Altísimo y el papá es David. ¿Se dan cuenta que dice de nuevo ahí o no? Léanlo bien. Dice Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. ¿Sí o sí? Sí. Dice dos veces. Y es la fidelidad de Dios con David. El hijo suyo, Cristo, es también hijo de David. Porque David tenía un corazón como el de Dios. Y él es fiel hasta el final. ¿Se dan cuenta, no? Siempre es fiel con David. Y por eso él le dice, yo voy a darle un reinado, un hijo tuyo, le dice a David, esas son las misericordias de David, está en el Salmo 89, un hijo tuyo que reinará para siempre. Y aquí él lo declara. ¿Se dan cuenta, no? Es que es tremendo esto. ¿Y por qué es tan tremendo? Porque ¿qué somos nosotros? Hijos de Dios, ¿no es cierto? Eso somos. Y tenemos, entonces, ¿de dónde descendemos? De David. Porque todos los que son hijos de Dios son como, y tenemos las mismas misericordias. Y por eso hay que leer las misericordias de David, porque son las misericordias que aplica en la vida de Jesucristo. Y por eso Jesucristo nos manda a nosotros a vivir como Él vivió. Con las mismas características, como en el mismo Espíritu Santo. Y ahí pasa, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo. Y dice
mire, lo más importante de esto, que dice que reinará y traerá paz. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de eso? El Señor es contigo, muy favorecida. Como hijos nosotros tenemos el favor de Dios, por supuesto. Tenemos la gracia también. Porque eso tiene que ver con Jesucristo, todo lo que le está diciendo a María. Muy favorecida, el Señor es contigo, porque has hallado gracia delante de Dios. Todo eso lo tenemos nosotros como hijos. Porque tenemos a Cristo en nosotros. No sé si me entienden lo que estoy haciendo, pero es muy importante que lo entiendan porque dice, más encima, está medio enredado, pero no importa, ya se va a desenredar, dice, cuando Cristo viene a dar paz. Y ese es el Espíritu Santo. ¿Y qué tenemos nosotros? El Espíritu Santo. O sea, si Cristo no hubiera venido, no tendríamos acceso a esa paz, a ese Espíritu Santo que nos transforma, que nos cambia, que nos hace nuevas personas, que nos hace vencer el pecado y nos hace vencer tantas cosas. Y por eso quiero que vayamos a Mateo 5, 1. Porque vamos a analizar el Sermón del Monte para que vean ustedes que la relación con el Espíritu Santo, que ese es mi punto, es fundamental. Si ustedes no tienen esa relación con el Espíritu Santo, no tienen nada que hacer como cristianos. Y no estoy diciendo que se vayan, sino que es la única manera de ser cristiano. Si ustedes quieren ser cristianos, tienen que tener una relación diaria con el Señor. No cuando a ustedes les queda tiempo. No, es diario. O sea, esto yo hoy día lo creo absolutamente porque el Señor así me lo dijo. Con sus palabras, no hay nada más importante que tener una relación conmigo. Yo, tu bitácora, y tu, ¿cómo se llama? Bitácora y tu agenda tiene que partir por mí. O sea, todo lo demás alrededor del tiempo conmigo. El tiempo conmigo es intransable. Eso es así, hermanos míos. Esto no es broma. Si ustedes quieren ser cristianos de verdad, es la única manera de ser cristianos. Y yo les voy a mostrar en el Sermón del Monte lo importante y lo fundamental que es el Espíritu Santo. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, sus discípulos, no es cualquier persona la que están ahí. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿El reino de los cielos es de quién? Del pobre de espíritu. ¿Qué significa que yo soy pobre? ¿Qué significa? Que soy un mendigo, que necesito el Espíritu. Y cuando habla de Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, porque usa la palabra neuma, que es Espíritu Santo. Entonces yo entiendo que soy pobre y necesito. Cuando yo soy pobre de dinero, no es que necesito ¿qué? ¿Un auto? No, necesito dinero para comer primero, ¿cierto? Entonces, pobre de espíritu es eso. Necesitan de tener una relación con el Espíritu, porque yo no tengo nada que pueda reemplazar ese Espíritu. No tengo ninguna posibilidad de reemplazar ese espíritu. Entonces, tengo que creer que soy pobre. Y de ellos el reino de los cielos. Por eso que dice, ¿saben qué? A ti te pertenece el reino de los cielos cuando te das cuenta que tienes que vivir con el Espíritu Santo. Cuando tienes una relación con el Espíritu Santo. Ese es el pobre de espíritu. No está hablando de pobre económico. Está hablando del pobre del Espíritu Santo. Neuma. Está hablando, esa palabra está usando aquí. Después. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. El llorar es que decir cuando yo sufro por los demás. Eso es llorar, ¿ya? Recibo consolación. Bienaventurados los mansos. La mansedumbre, ¿de dónde viene? Es un fruto del Espíritu Santo. Por lo tanto, yo no puedo ser manso sin el Espíritu Santo, si no tengo una relación con el Espíritu Santo y no pone ese fruto en mí. Eso no nace en mi corazón. En mi corazón nace, ¿qué? Ser egocéntrico y ser perverso. Y no solo perverso, sino que tengo una muralla, ¿no es cierto? Como dice, el enemigo pone una muralla. ¿Qué es lo que es la muralla? Se los digo todo. ¿Ah? La soberbia, ¿no es cierto? Tengo una tremenda soberbia en contra de Dios cuando no tengo el Espíritu Santo. Por lo tanto, no puedo ser manso. ¿Y qué pasa con los mansos? Porque ellos recibirán la tierra por heredad. O sea, Él nos entrega la tierra cuando yo tengo esa relación con el Espíritu Santo, que pone esa mansedumbre en mí. ¿Se dan cuenta que no podemos separarnos? Cada cosa que dice aquí es del Espíritu Santo.
¿Quién nos consuela? ¿Quién es el consolador? Cuando lloramos, ¿quién nos consuela entonces? También era del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta que cada cosa es con el Espíritu Santo? Mira después, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué significa que yo tengo hambre y sed de justicia? De ser recto, de hacer las cosas bien, de ser santo. Eso es ser justicia, eso quiere decir la palabra justicia. Libre de deseos corruptos, de pecado y de culpa, dice. O sea, es hacer las cosas bien. ¿Y qué dice después? Porque ellos serán saciados. O sea, cuando yo quiero hacer eso, ¿quién va a poner eso? Porque solo no podemos. Sabemos que los antiguos nunca pudieron vencer el pecado. ¿Quién nos pone eso para que seamos rectos, santos? ¿Quién? El Espíritu Santo. Sin esa relación no lo pone. ¿Me entienden, no? No pone su fruto, porque va a poner fruto si tú no te relacionas con Él. No puede. No puede hacerlo. No debe hacerlo. Porque hay ciertas condiciones. Por eso, que después les digo, ya. Dice después, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Cómo puede ser misericordioso Dios o nosotros? ¿Cómo soy misericordioso? Cuando alguien me ataca a mí o me pela o todo lo demás, yo lo bendigo. Eso es misericordia. Le doy algo que no merece a la otra persona. ¿Cierto? Esa es misericordia, dar algo no merecido. ¿Cómo lo hago eso? ¿Puedo hacerlo solo? ¿Quién es el dueño de la misericordia? Jesucristo. Jesucristo es el dueño de la misericordia. ¿Y por qué yo puedo aplicar misericordia? Porque yo recibo misericordia de Él. Porque mi perdón de mis pecados y todo yo no lo merecía. El poder estar con Dios, entrar a su presencia, no lo merezco porque solamente por su sangre pude entrar. Porque me limpió mis pecados y me hizo apto para entrar al lugar santísimo. Entonces yo recibo misericordia, por lo tanto tengo que dar misericordia. Bienaventurados misericordiosos porque ellos recibirán misericordia. Mira lo que dice aquí, y esto quiero que lo resalten, mira lo que dice. Bienaventurados los limpios. ¿De qué? ¿Por qué? Porque ellos, los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué está hablando? Cuando nosotros muramos vamos a ver a Dios. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen esto? Ahora, ¿no es cierto? Está prometiendo que si tú tienes un corazón limpio lo vas a ver. Ahora, no después. ¿Cómo puedo tener un corazón limpio? ¿Quién pone el amor de Dios en mi corazón? El Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Si yo no tengo una relación no puedo cumplir nada de esto. Nada. Ningún punto de esto. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer sin esa relación con el Espíritu Santo? Imposible. Porque todo es posible para Dios, pero para nosotros es absolutamente imposible lo que Jesucristo nos pide aquí en este sermón tan famoso del monte, que tanto lo predican y no entienden, que está diciendo, oye, si no tienen una relación con el Espíritu Santo no pueden hacer nada de esto. Nada. Bienaventurados los limpios, y la palabra limpio también es ser santo, limpio de todo deseo corrupto, del pecado y de la culpa, limpio de todo, porque ellos verán a Dios. Y después, 9 dice, bienaventurados, anoten eso, lo del corazón, lo vamos a volver ahí, ¿ya? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Se acuerdan de la paz? ¿Se acuerdan? Que Jesucristo trae paz, yo lo recalqué todo. ¿Quién es el pacificador? Espíritu Santo. ¿Cómo yo puedo pacificar? ¿Qué hago cuando pacifico? Cuando Jesucristo entraba a una parte, ¿qué decía? Paz a ustedes. Y cuando se asustaron los apóstoles porque se metió, había resucitado y se metió en medio de la pieza que estaban encerrados, escondidos, y se asustaron. Tuvo que decirle paz de nuevo porque el Espíritu Santo no se posó sobre nadie porque estaban asustados. Entonces le dicen, mira, soy yo, y les vuelve a decir paz a vosotros, y ahí le dice, reciban el Espíritu Santo. Es la paz, pacificador. ¿Se dan cuenta, no? Por eso, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. O sea, si yo sin el Espíritu Santo no soy hijo de Dios. Ese es mi sello. Eso es lo que muestra que yo soy hijo de Dios. Y ahí yo soy un pacificador. No es que yo voy y están peleando dos, no, apártense, no peleen. Eso no es llevarle el Espíritu Santo. ¿Me entiendes?
Uno cree que eso es pacificador. Pues no, y me dijo unos garabatos y yo no dije nada, me las guardé todas. No es eso un pacificador. Pacificador es traer a la persona, ¿no es cierto?, que está totalmente contraria a Dios y ponerla al lado del Señor y que lo ame. Eso es traer paz. Es la única manera de poner paz en una persona cuando ella puede amar a Dios y tener una relación con ese Espíritu Santo. Eso es traerle paz al mundo. Eso es ser pacificador. ¿Se dan cuenta que todo cambia todo? ¿Se dan cuenta, no? Y por eso Jesucristo dice, sin mí nada pueden hacer. Nada, porque no tienen el Espíritu Santo y están absolutamente sonados, se van a ir con el demonio, porque el que no está conmigo está contra mí y el demonio los va a dominar, y así es en la práctica, hermanos míos. Estoy absolutamente convencido, o sea, yo lo veo, lo estoy viendo constantemente. Entonces después dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de ¿qué? Por causa de su integridad, por su rectitud, por su virtud, por su santidad, por eso los persiguen. No porque no, es que yo dije que era cristiano y me están persiguiendo, entonces yo, no, tampoco. Es porque yo soy recto, porque muestro a Dios, porque muestro el poder de Dios, a esos los persiguen. Porque de ellos es el reino de los cielos. Ahí dice de nuevo, igual que arriba el pobre espíritu, de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ya están mostrando el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta, no? Estoy mostrando el Espíritu Santo para ser recto, para tener integridad, para tener una virtud, para ser santo. Es porque estoy mostrando ya el Espíritu Santo. Y de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué les parece? Entonces el comienzo, pobre espíritu, me doy cuenta que necesito el Espíritu Santo, y el final es que ya muestro ese Espíritu Santo. Y por eso es mío el reino de los cielos. Y entro cuando yo quiero. Y estoy con Él cuando quiero. Amén. Porque es verdad, aquí está el Señor, siempre. Y es tremendo. Y dice, bienaventurados sois por cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gocémonos, ¿no es cierto? Cuesta gozarse cuando te están persiguiendo. Imagínate, a Pablo lo metían preso, le pegaban, le hicieron, y él se gozaba. Tienes que tener el Espíritu Santo para hacer eso, no hay otra manera. No hay otra manera de vivir eso y gozarte. Sin el Espíritu Santo, imposible. Entonces, quiero recordarle lo del corazón. ¿Qué significaba que teníamos un corazón limpio? ¿Qué pasaba? Recordemos hebreo, que yo esa palabra se las digo siempre. Recordemos hebreo. Hebreos 10, 19. ¿Por qué podemos entrar a la presencia de Dios? Miren, 10:19. Así que, hermanos, ¿lo encontraron? Teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios, por la sangre de Jesucristo, ¿se dan cuenta? Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, ¿ya? Se rompió ese velo en el lugar santísimo para que pudiéramos entrar. Esto es de su carne, o sea, de su cuerpo. Eso significa carne, es de su cuerpo que fue destruido, ¿no es cierto? Bueno, ¿para qué voy a decir el sacrificio? Eso lo vamos a decir en otra oportunidad. Pero fue destruido, le pegaron con unos látigos con vidrio, con fierro, le desgarraron su espalda, le salían los pedazos. Cada latigazo no fueron comunes y corrientes. Y por esas llagas pagó toda nuestra enfermedad. Por eso nosotros hoy día podemos sanar a la gente, porque Él pagó con eso. Por las llagas somos sanados, dice. Fue destruido su cuerpo. Por eso dice, este es mi cuerpo que por vosotros fue destruido, dice. Esa es la palabra que usa, roto, dice. Fue destrozado. Ese es mi cuerpo. Entonces, bueno, y dice, pero no era el punto, ¿ya? Lugar santísimo, la sangre de Jesucristo por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su cuerpo, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos ¿con qué? ¿Se dan cuenta? Si yo tengo un corazón limpio, yo puedo ver, puedo estar con el Señor, puedo percibirlo. Cuando dice ver, es percibirlo, sentirlo, etcétera, etcétera.
¿ya? Sentir su amor, entrar en una comunión con Él, que lo sentimos como persona, ¿ya? Porque es una persona. Y aquí dice, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos. Se dan cuenta, el corazón es lo más importante, limpio, para poder entrar en esa presencia. Pero Él nos limpia, pero nosotros tenemos que decirle, Señor, si tenemos algún pecado, Señor, no quiero más esto. Entramos a esa presencia y le decimos, Señor, cámbiame, transfórmame, no quiero esto, con un corazón sincero. Y ahí lo vamos a ver. ¿Se dan cuenta, no? Que esto coincide todo. Esto fue una revelación del Señor. Me dijo, mire, ve Hebreo, es el corazón. Y ahí estaba. Y Proverbios dice, 4:23, anótenlo, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces es muy importante cuidar este corazón. No prender la televisión y empiezan a salir cuestiones que no corresponden, apaguen la televisión, cámbienla. No sigan viendo pornografía en la televisión. Si hoy día mayores de 16 es pornografía, mayores de 7 máximo pueden ver ustedes, para no ensuciarse. Estoy hablando en serio, yo no veo mayores de 7. Si ven mayores de 16 te están ensuciando, le está entrando pornografía, es como que tú vas a la casa de otro y están haciendo el amor y tú entras a ver eso. No puede ser, po. No puede ser. Aprendamos a mantener el corazón limpio, a hacer todo lo que tenemos que hacer. O sea, si hay que dejar de ver cosas, programas que te hacen mal, no los vean más. Yo corté la televisión, entreguéle, devolví el cable porque traía pura... nunca lo usé, po. Si no se podía ver, ¡pah! Y salía una cuestión. No, a cada rato, no puede ser. Y están los niños prenden y ven la cera, entonces no, po. No, hay que tener mucho cuidado. Nos preocupamos de alimento darle, el yogur y que se tomó todo, y después dejamos que vean lo que quieren. La mente la ensuciamos, el corazón se lo ensuciamos. Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos, muy cuidadosos. ¿Qué es lo que ven? Ver si ese programa corresponde o no. Porque el enemigo entra por ahí. El enemigo no respeta a niños. El enemigo tú le dejáis cualquier resquicio y entra en tu hijo o hija. Entonces hay que cuidar sus mentes. Porque Satanás entra y después hay que sacarlo. Porque no sale solo. No porque tú oras, Señor, y salió, no sale. Hay que sacarlo con el poder de Dios. Y por eso es que hay que cuidar el corazón. ¿Y qué es lo que más daña nuestro corazón? Fuera de todas estas porquerías que nos ponen en la televisión. ¿Qué es lo que más nos daña el corazón? Es la envidia, es la amargura. Esas cosas dañan el corazón. Eso nos daña el corazón. Eso nos mete el demonio cuando yo tengo envidia, cuando las cosas son injustas de repente. Pero al final eso es carne. Mire, vayamos a Mateo 2 para que veamos una parábola que es muy así, que a uno lo contraría. Pero mire lo que dice. Mateo 20, 1, versículo 1. ¿Por qué tenemos que cuidar el corazón? Porque si queremos entrar en una relación con el Señor, tenemos que tener un corazón limpio. ¿Me entienden o no? Para facilitar esta comunión con Él. ¿Ya? Por eso voy a leer esta parábola. Dice, porque el reino de los cielos, acuérdense, si yo quiero entrar al reino de los cielos, es semejante, está hablando que así es el reino de los cielos. No es un cuento esto, así funciona el reino de los cielos. ¿Ya? Si tú vas a ser parte de este reino, tienes que aprender a funcionar como dice el Señor que funcione. ¿Ya? Dice, semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, aproximadamente al mínimo peso, o sea, es un día de trabajo un denario, ¿ya? Es un día de trabajo en ese tiempo. Debe haber sido unos 15.000, 20.000 pesos, más o menos, de hoy día, ¿ya? Eso es de un día de trabajo, ¿ya? Entonces, él convino con un obrero por el día 14.000 pesos, o sea, 20.000 pesos, perdón, 20.000. Saliendo cerca de la hora tercera del día, que yo soy negociante, entonces le quería pagar menos, pero no, 20.000, seamos generosos, ¿ya? Se me salió, yo tenía empresa antes, entonces se me salió, ya. Entonces tironea, no, nunca tironea con los sueldos, nunca fui así, no, eso no es verdad. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, ¿ya?
pero a la tercera hora del día, o sea, ya iban a trabajar menos. Y les dijo, y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Ahí no les ofreció plata. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, ¿se dan cuenta? Estos trabajan harta hora. ¿Se dan cuenta, no? Porque van en la undécima. Halló otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, también vosotros, también, y vosotros también a la viña y recibiréis lo que sea justo. ¿Ya? Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págale el jornal, comenzando desde los postreros, o sea, los que llegaron al último, ¿ya? Comenzando de los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario, o sea, 20 lucas cada uno. ¿Qué les parece? Y habían trabajado una hora, porque eso dice. Al venir también los primeros, los que trabajaron todo el día, pensaron que había de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario, 20.000 pesos. Al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia. Esto es injusto. Trabajaron una hora y nosotros 20, 12 horas, porque fueron 12 horas de trabajo. Estoy diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora, ¿se dan cuenta? Y ellos 12, porque acuérdense que fue en la hora 11 cuando los contrataron a estos postreros, ¿ya? Y los ha hecho igual, y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado las cargas y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? ¿No acordamos que yo por el día te iba a pagar 20.000 pesos? ¿Ya? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? En otra traducción, en la inglés dice, o tú tienes un ojo vil, malo, porque yo hago el bien. Dice lo mismo, pero es un poquito más fuerte lo que dice en inglés, ¿ya? ¿No me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío o tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros, dice, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Entonces, aquí, muchos de nosotros nos hemos visto en esa situación muchas veces, que vemos que injustamente alguien recibe más, recibe premios cuando no merecieron, ¿no es cierto? O incluso con Dios. Oye, él está hace poco y ya está orando por los enfermos y todo. Yo estuve como 6 años buscando al Señor y entonces oro por esta persona y después al poquito está orando por los enfermos y ya está haciendo lo que yo hago. Y no hizo ni una cuestión de lo que yo hice. Se lo entregué en las manos. Eso es. ¿Pasa eso, no? Sí, pues. ¿Ya? Entonces, no se trata de que ya todos tienen que trabajar 6 años, no. Según lo que el Señor quiere, así funciona el reino de los cielos. Y si yo soy cristiano, tengo que funcionar así, yo no puedo tener envidia. Porque a lo mejor tenían razón de decir, oye, esto es injusto. Pero la razón está basada en la carne. ¿Se dan cuenta que es carne? No es espiritual, porque yo tengo que ser misericordioso como Dios es misericordioso. Y si Dios se le ocurre perdonar a alguien que no merece el perdón, yo tengo que respetar eso porque eso es misericordia y yo también recibí misericordia. ¿Se dan cuenta, no? Por lo tanto, no tengo derecho a tener envidia, pero nuestro corazón por esta carne que tenemos, siempre estamos midiendo, ¿y por qué tiene más? ¿Y por qué esto? ¿Por qué menos? ¿O por qué a mí me miró feo y al otro lo saludó? ¿O por qué tiene el Señor y yo no lo tengo? ¿Me entiendes? Es así el reino de Dios. Fíjate que el Señor no actúa por la necesidad. No actúa por la necesidad. Si no, Haití sería un país millonario. Pues no hay más necesidad que en Haití. Si Dios actuara por la necesidad, pues si en el reino de Dios actuara por necesidad, actúa por el que tiene un corazón dispuesto al Señor.
Por eso actúa el Señor. Ese es el reino de los cielos. ¿Se dan cuenta, no? Mientras más cerca del Señor, mientras más hacemos las cosas de acuerdo a Dios y no tenemos envidia, porque la envidia es una amargura. Y no hay nada peor que la amargura. ¿Se acuerdan que el otro día les decía, es como tomar veneno para que se muera el otro? No hay nada peor que la amargura. Nosotros tenemos que tener perdonado desde antemano a todo el mundo. Cuando alguien te diga algo malo o tú veas algo injusto, tienes que decir, Señor, pon perdón en mi corazón, limpia mi corazón, no quiero que entre nada en mí contrario a ti. Porque entra el enemigo cuando uno tiene envidia. Y por eso el Señor es soberano. Y si a alguien le da más o le da menos, uno tiene que estar feliz, porque todo es por misericordia. Nada merecemos, nada merecemos. Todo es misericordia. ¿Se dan cuenta, no? Y nosotros tenemos celos de personas. ¿Qué les parece? Eso quiere decir esa parábola. ¿Se dan cuenta? Y es para que tener el corazón limpio, porque el que se ensucia con la envidia es el corazón. Un corazón envidioso trae amargura y no permite que la gracia de Dios venga sobre ti. Que el favor de Dios venga sobre ti. La Virgen le dice, muy favorecida, la gracia de Dios, y Dios está contigo. No permite que Dios esté contigo con un corazón amargo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entender que no merecemos nada y que todo lo que tenemos es por misericordia. Porque Cristo murió por nosotros, porque se sacrificó, y por eso yo puedo tener la paz que tengo, por eso yo puedo tener una relación con el Espíritu Santo, por eso puedo sanar enfermos, yo estar una vida en paz, con gozo, es porque Dios así lo quiso. Y porque Dios hizo todo para que así fuera. Por lo tanto, Él se lo da a quien quiere. Y por eso que muchas veces dice que los postreros serán primeros. ¿Y qué más dice después de eso? Porque muchos son los llamados, pocos los escogidos. Son pocas las personas que son capaces de aceptar la voluntad de Dios y viven en su voluntad y se van al infierno. Porque vivir en tu voluntad significa dejar a Dios fuera, por lo tanto Satanás se apodera de ti y te vas al infierno. Entonces tenemos que aceptar este reino que es solamente misericordia, no nos debe nada a Dios. Eso tienen que entender en su corazón, no nos debe nada. Porque sobre todo esta generación de ahora, los jóvenes de ahora creen que todo el mundo les debe. Por eso no tienen respeto, por eso no hacen nada que indique que ellos también tienen responsabilidades y tienen también derechos, pero también responsabilidades. Ellos tienen derechos nomás, los jóvenes de hoy día. Y eso no puede ser. Ante el Señor tenemos absolutamente responsabilidad, porque todo lo que Él nos da es inmerecido. Entonces, hemos inventado para que la gente venga a la iglesia de que no tenemos que hacer nada, que todo es gratis, que ya lo hizo todo Dios. Hemos cambiado el evangelio para traer puros demonios a la iglesia. Puros demonios. Gente que no cree en Dios. Porque creer en Dios es tener una relación con Él. Y por eso Jesucristo dice, nunca os conocí, pero si en tu nombre hicimos milagros, sacamos demonios, profetizamos, no los conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad, porque nunca tuvieron una relación, nunca vivieron el reino de Dios. El reino de Dios es fidelidad y misericordia. Y después justicia. Nosotros tenemos que ser fiel y misericordiosos con los demás. Nunca por la razón pelear, porque yo tengo la razón, entonces yo peleo. En el reino de Dios no fue así. La razón parte por la cruz. Jesucristo murió sin que nosotros no lo mereciéramos. Él puso ¿qué puso primero? La relación sobre la razón. ¿Cuántas veces nosotros peleamos que yo tengo la razón? Sí, pero ¿sabéis qué? Jesucristo prefirió tener una relación contigo y no mostrarte que tenía la razón. Y ahora sí, yo le encuentro la razón. ¿Pero cuándo? Cuando Él me amó
y prefirió tener una relación conmigo que hacerme entender que tenía la razón. Después que Él me amó, entonces yo entiendo que Él tenía la razón y que no merecía yo que Él muriera por mí. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros con la gente también tenemos que ser así. Tenemos que amarlos, aunque sean desagradables, aunque nos pelen, tenemos que amarlos porque tenemos que cuidar la relación y no la razón. La razón es carne, como estos hombres que están en esta parábola. Señor, pero nosotros trabajamos 12 horas y ellos 1 hora, ¿por qué le diste lo mismo a mí que a mí? ¿Por qué? Eso es la razón. Pero la razón está dejando de lado la relación, porque ese hombre pudo después haberlos contratado 1 hora a ellos y haberle pagado el día completo. Y ahí estarían felices. ¿Sí o no? Porque eso es lo que hace Dios. Cuando nosotros aceptamos su soberanía y sus condiciones, entonces Él ¿qué es lo que hace? Nos llena de amor, nos llena de premios, nos llena de bendiciones. ¿Sí o no? Entonces tenemos que aceptar su voluntad. Tremendo, ¿cierto? Tremendo. Mira lo que dice en Santiago, y aquí termino. 3. Y no se me duerman, porque hay varios que se están durmiendo. Es muy importante lo que estoy predicando. Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Mire lo que dice, pero es muy importante. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Puedo ser manso yo y sabio sin el Señor? Imposible. Ya. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celo y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Paremos ahí, por favor. Miren lo que dice. Pero si tenéis celos amargos, volví al 14, y contención en vuestro corazón, no jactéis, ni mentáis contra la verdad. O sea, si tú eres celoso, como estos señores que estaban siendo celosos porque al otro le habían pagado lo mismo y yo trabajé mucho más, dice, no jactéis ni mentáis contra la verdad. O sea, no te creas dueño de la verdad porque no eres capaz de decir la verdad y de vivir la verdad, como Cristo la vivió. ¿Ya? Dice, porque esta sabiduría, mire, es sabiduría. Está hablando de sabiduría. La sabiduría humana. ¿Se dan cuenta? Es sabiduría. Hay muchos que se creen sabios en el mundo. Filósofos. Marxistas. Se creen sabios. Y me estoy metiendo en política, pero es la verdad. Todos estos que siguieron a Lenin y todos se creen sabios en el mundo. ¿Y qué es lo que hicieron? Mataron gente. Asesinaron más gente que Hitler, que todos ellos. ¿En qué? En su sabiduría. Buscando al hombre perfecto sin Dios. Imposible. Sin el Espíritu Santo es imposible. ¿Me entienden? Es imposible. Y por eso dice, pero esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Terminan matándose entre ellos. ¿Es así o no? Eso es el demonio, porque el demonio es malo intrínsecamente. Entonces tiene que destruir incluso a los que lo sirven. A los que le sirven, los mata igual. Y se matan entre ellos. Porque su esencia es diabólica, es mala, animal, terrenal. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. O sea, sus obras no pueden ser buenas. Aunque muestren una tremenda sabiduría, y yo soy teólogo, y yo soy filósofo, y toda esa porquería, terminan con muerte y con las personas enfermas. Todas estas psicologías nuevas que están pervirtiendo a los niños porque dicen que ser homosexual ya no es una enfermedad, sino que es algo, es lo que tú sientes, ¿ah? Es la orientación sexual. Todas esas mentiras que se despojan de lo biológico, de lo que Dios creó, terminan en cosas diabólicas, terrenales y sufriendo. Esa gente sufre mucho, esa gente que es homosexual. Sufren porque se suicidan la mayoría. Muchos más que los heterosexuales, muchos más, como un 40% más. Entonces, porque sufren, no es porque los persigan, porque ya no los persigue nadie. Eso es una mentira. Eso es una mentira. Y dice, ¿no es cierto? Esa sabiduría es terrenal, porque donde hay celo y contención, allí hay perturbación, y toda obra es perversa, todo lo que hacen es perverso. Y lo que están haciendo es perverso, están tratando de pervertir a los niños. ¿No es perversa esa obra?
Están tratando de pervertir a los niños. Y están diciendo, salió la comunista, decir que, ¿cómo se llama? Los pedófilos es algo que tenemos que recuperar, que tenemos que poner. Oye, ¿de qué está hablando? La Camila declaró eso. Entonces, ¿te dan cuenta si para allá van? Sus obras son perversas. Ahí está claro lo que está pasando hoy día. Y el presidente que no tiene pantalones está haciéndole el juego. Porque hoy día los hombres no tienen pantalones. No tienen pantalones, por eso que están haciendo lo que quieren. Faltan hombres con pantalones. Como los míos, yo tengo pantalones. Ya. Pero dice, mire, 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, la que viene de Dios. Después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. De buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esto es lo precioso, tener al Señor, tener una relación con Dios. Estos somos nosotros, nuestras obras son buenas, son frutos. Es maravilloso. Por eso que yo doy gloria a Dios que nos mandó Jesucristo y tenemos una sanidad y vamos a ganar. Y vamos a ganar porque Cristo va a venir a estar con nosotros. Pero necesitamos tener la iglesia preparada para eso. Y hacer el avivamiento para que mucha gente se convierta y todos estos pervertidos se queden aislados. Y que reciban la misericordia de Dios, porque yo no lo pido, no lo estoy condenando, pero reciban la misericordia porque la van a necesitar y mucho, y mucho. Amén. Vamos a dar gracias a Dios por eso. Pongámonos de pie. Pónganse de pie porque viene el Señor así. Va a venir con ganas hoy día. Señor, te damos muchas gracias por esta palabra, Señor, y que quede escrita en cada corazón que está aquí, Señor, y el que escuche esta palabra también. Yo te pido que tú bendigas, Señor, y vengas con tu presencia. Ahora, ven, Señor, derrama tu gloria, Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor, muchas gracias. Derrama tu gloria y saca todo lo que se opone a ti, Señor, toda soberbia que haya en tu pueblo, sácalo, Señor, en el nombre de Jesús. Llena este lugar con tu unción, Espíritu Santo. Y ven a sacar todo lo que no es tuyo, Señor, todo lo que fue puesto en contra tuya dentro de tus hijos. Glorifícate, Señor, saca todo lo que no es Dios. Y también sana toda enfermedad, Señor, porque por tus llagas somos sanados. Tú pagaste por cada enfermedad, Señor. Por cada enfermedad. Tú pagaste por nuestras vidas, Señor. Tú fuiste al infierno por nosotros, Señor, y pagaste por nuestros pecados. Te pusiste nuestros pecados en esa cruz y quedaron ahí en la cruz, Señor, nuestros pecados. Así que santifica a tus hijos, Señor. Llena este lugar con tu unción. Y bendice, Señor, con tu presencia cada cosa, Señor, cada momento de nuestras vidas. Señor, queremos bendecir tu nombre, queremos estar contigo, queremos ser uno solo contigo, Señor. Que Cristo viva en cada uno de nosotros. Ya no vivo yo, dice Pablo. Así debemos decir nosotros con esa autoridad. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que vivo en este cuerpo, en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pon tu fe, Espíritu Santo. Tu fe, no la nuestra. Tu fe, tu amor, tu mansedumbre, tu amor, tu gozo, tu fe, tu paz, tu paciencia, tu benignidad, tu bondad, tu mansedumbre y tu dominio propio, Señor. Pon todo el fruto en cada uno de los que están aquí, Señor, y en mí también. Necesitamos ese fruto que crezca en nosotros y podamos ser como Cristo fue. Y realmente podamos decir, Cristo está en mí, en el nombre de Jesucristo. Amén.